Bueno, este corresponde al teórico número 15, que abarca la patología digestiva 3, donde incluimos a la patología hepática, a las enfermedades biliares y a la patología pancreática. Respecto a la patología hepática, que es sobre lo que nos vamos a enfocar, vamos a hablar especialmente de trastornos inflamatorios, o sea, de hepatitis. Vamos a hablar algo de algunos trastornos metabólicos, como el hígado graso y sus consecuencias, como pueden ser la cirrosis. Y por último vamos a hablar de algunos conceptos sobre hepatocarcinomas. El hígado es un órgano que se encarga de procesar aminoácidos, hidratos de carbono, lípidos, vitaminas, sintetizar proteínas del suero, detoxificar y excretar a bilis desechos endógenos, sustancias biológicas extrañas, contaminantes. Consta especialmente de dos lóbulos, uno de mayor tamaño, como es el lóbulo derecho, y un lóbulo izquierdo. Tiene un tamaño aproximado en un adulto de 70 kilos, de 28 por 16 por 8 centímetros. Está cubierto por una cápsula, la cápsula de Gleason, y tiene un peso de aproximadamente 1400 a 1600 gramos. Recibe un 60-70% sangre portal y un 30-40% sangre proveniente de la arteria hepática. El lobulillo hepático es hexagonal. Tiene aproximadamente 1 a 2 milímetros de diámetro y se encuentra rodeando ramas terminales de venas suprahepáticas, llamadas venas hepáticas terminales o centrolobulillares. Saber que los hepatocitos que están más próximos a las venas centrolobulillares son los que se encuentran más alejados del aporte sanguíneo, y hoy se admite que constituyen la periferia de los lobulillos metabólicos, denominados acinos, los que son triangulares y poseen en sus bases las ramas terminales de las arterias hepáticas y vena porta procedente de los espacios porta o de Kiernan y las ramificaciones de las venas centrolobulillares que se sitúan en sus vértices. Acá vemos en detalle entonces la vena centrolobulillar, ¿sí? Y los hepatocitos que justamente la rodean, o sea, los más cercanos a la vena centrolobulillar, son los que se encuentran más alejados del aporte sanguíneo. Bueno, acá vemos una imagen correspondiente a una vénula centrolobulillar, a una vena centrolobulillar con un tricrómico de Masson, que nos muestra la pared de la misma con tejido azulado o celeste por el tricrómico, por el tejido conectivo. Tener en cuenta que las columnas de hepatocitos en un hígado normal se disponen en forma radiada, llamadas columnas de Remak, a partir de la vena centrolobulillar. Y recordar que los hepatocitos que están cercanos o rodeando a la vena centrolobulillar, ¿no es cierto?, equivalen a la llamada zona 3, que es la zona perivénula central, ¿no es cierto?, y es la que está más lejos del aporte sanguíneo. Acá también vemos, ¿no es cierto?, más a la periferia de la foto, la zona 2, que se encuentra entre la zona 3, que son los hepatocitos que rodean la vena centrolobulillar, y los hepatocitos que están en contacto, como ya vamos a ver en un instante, alrededor de las tríadas portales. Entonces acá vemos la zona 3, que son los hepatocitos que rodean a la vena centrolobulillar, dispuestos en forma radial, en columnas, y la zona 2, que es la zona intermedia entre la zona 3 y la zona 1, que pasaremos a ver enseguida. Acá vemos entonces la base del acino, que está constituida básicamente por ramas laterales de la arteria hepática y de la vena porta, y además de los conductillos biliares. Esto se denomina entonces espacio porta o de Kiernan.
Acá vemos entonces la tríada portal y, como dijimos, los hepatocitos que rodean la tríada portal son los hepatocitos que constituyen la zona 1, o sea, la más cercana al aporte vascular. Y vemos ahí la vénula central, la arteriola hepática y los conductillos biliares tapizados por epitelio cúbico simple, espacio porta o de Kiernan. Tener en cuenta que los hepatocitos que rodean en forma inmediata al espacio porta es lo que se conoce como placa limitante. Acá vemos nuevamente en forma esquemática el lobulillo hepático, la vena centrolobulillar, ¿no es cierto? Y vemos la disposición radiada a partir de la misma de los hepatocitos, ¿no es cierto? De los hepatocitos. Entonces, justamente los que rodean a la vena centrolobulillar, zona 3, los que rodean a la tríada portal, que está en la parte inferior del esquema, donde vemos la vénula, la arteriola y el conductillo biliar, estos son los hepatocitos que están más cerca del aporte vascular, ¿cierto? Constituyen la zona 1, y entre la zona 3 y la zona 1 existe una zona intermedia o zona 2. Tener en cuenta que el tamaño de los hepatocitos es uniforme, pero los núcleos pueden variar en tamaño, número y ploidía, sobre todo en personas de edad, predominando siempre los uninucleares y diploides. Recordar que entre las trabéculas hepatocitarias existen sinusoides. Entonces acá vemos esquemáticamente que entre las trabéculas hepatocitarias existen sinusoides vasculares. La sangre arterial y venosa portal atraviesa esos sinusoides por orificios en sus paredes. Los sinusoides están tapizados por células endoteliales que son fenestradas y discontinuas y que limitan un espacio extrasinusoidal denominado espacio de Dis, hacia el que se proyectan microvellosidades hepatocitarias. Las células de Kupffer son células del sistema fagocítico que se unen a la superficie luminal de las células endoteliales, y en el espacio de Dis existen las células estrelladas de Ito, que son células mesenquimáticas que intervienen en el metabolismo de la vitamina A y que se transforman en miofibroblastos, productores de colágeno, en caso de inflamación o de fibrosis. Entre los hepatocitos contiguos se forman canalículos biliares que tienen 1 a 2 micras de diámetro, separados del espacio vascular por uniones íntimas. Los canales comienzan en las regiones centrolobulillares y se unen hasta drenar a los conductos de Hering, tributarios del sistema de conductos biliares revestidos por epitelio cúbico bajo. El flujo biliar pasa a los conductos biliares interlobulillares. En los espacios porta, además, puede existir linfocitos. Bueno, entonces, recordando un poco algunos aspectos de índole macroscópico y microscópico del hígado, vamos a empezar con hepatitis. Bueno, si tenemos que definir en general hepatitis crónica desde el punto de vista clínico, se dice que es cuando el proceso inflamatorio, ¿no es cierto?, la enfermedad, se manifiesta con alteración de las transaminasas por más de 6 meses. Recordemos que las transaminasas catalizan básicamente reacciones de transferencia de grupos de un aminoácido a un acetoácido para la síntesis de aminoácidos. Y tenemos la TGO o ASAT, glutámico oxalacética o aspartato aminotransferasa, que es citoplasmática y mitocondrial, y la TGP o ALAT, o sea, glutámico pirúvica o alanino aminotransferasa, que es citoplasmática. Estas transaminasas aumentadas indican necrosis celular o alteración de la permeabilidad de membrana celular.
Ahora, si tenemos que definir hepatitis crónica desde el punto de vista anatomopatológico, o sea, una definición histológica, llamamos hepatitis crónica a toda inflamación predominantemente portal con fibrosis de intensidad variable. Como vemos acá, en este campo, la persistencia de un infiltrado crónico a nivel del estroma del espacio porta con fibrosis de intensidad variable. Bueno, para realizar la biopsia hepática, el paciente debe estar en ayunas, generalmente se lo seda 20 a 30 minutos antes de punzar, se lo coloca en decúbito supino, se hace una anestesia local con silocaína al 2% y se desinfecta el área con alcohol iodado. La vía es generalmente transtorácica o intercostal sobre la línea medio axilar, rozando el borde superior de la costilla, entre el 9º y el 10º espacio intercostal. Se evita así los grandes vasos hepáticos, la vesícula, órganos huecos del abdomen, aunque atraviesa el seno costodiafragmático. Se le pide que el paciente esté en apnea mientras atravesamos la pared. Y hacemos aspiración con aguja de Menghini generalmente, o con Trucat. Fijamos la biopsia en formol al 4%. Luego se le indica un reposo de 12 horas con un control de signos vitales, no comer, no beber. Puede hacerse también por vía laparoscópica y la verdad que tiene una mortalidad ínfima, ¿no es cierto?, del 0,12 al 0,21%. Las complicaciones pueden ser una hemorragia intraperitoneal, una peritonitis biliar y una hemobilia, o sea, pasaje de sangre a la bilis, un hematoma hepático o hipotensión por una reacción vagal, o a veces, bueno, se puede pinchar o punzar una víscera hueca. Está básicamente contraindicada las punciones hepáticas con un paciente que tenga una tasa de protrombina menor al 50%, alguna discrasia sanguínea o plaquetopenia, cuando se sospechen quistes hidatídicos, hemangiomas hepáticos o abscesos hepáticos, en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva avanzada o infecciones pleurales o peritoneales supurativas. En caso de ascitis, bueno, esto dificulta las punciones. Primero hay que evacuar la ascitis. Bueno, acá vemos unos cilindros de biopsia hepática. Esto es muy importante porque para hacer una biopsia adecuada, ¿no es cierto?, tiene que tener en principio una longitud óptima. Lo que dicen los protocolos es que debe tener una longitud, ese cilindro, de por lo menos 20 a 25 milímetros. Y lo ideal es que contenga por lo menos 15 espacios porta. En la práctica se acepta como adecuada 8 espacios porta, no menos de 8, ¿sí? Bueno, las hepatitis crónicas se pueden clasificar desde su punto de vista etiológico en hepatitis de índole viral,
hepatitis autoinmunes, hepatitis metabólicas, tóxicas o hepatitis por drogas. Acá vemos en la foto el típico ejemplo de icterus, que es la coloración amarillenta básicamente de la esclerótica. Respecto a las hepatitis virales, bueno, sabemos que el hígado puede sufrir un trastorno inflamatorio asociado a virus no hepatotropos, como figuran en esta lista: virus de la Epstein-Barr, citomegalovirus, virus de la fiebre amarilla, rubiola, adenovirus, herpes virus, enterovirus, que son muy poco frecuentes. Y los virus hepatotropos, de los cuales casi todos son ARN virus, como el virus de la hepatitis A, el virus de la hepatitis C, el virus de la hepatitis D, el virus de la hepatitis E, que son ARN virus hepatotropos. El virus de la hepatitis G no se lo considera patógeno, a diferencia del resto. Y el único ADN virus es el virus de la hepatitis B. Bueno, vamos a comenzar entonces con la hepatitis A, forma de hepatitis que excepcionalmente vamos a recibir una biopsia, ¿no es cierto?, de hígado en estos casos. ¿Por qué? Porque esta es una enfermedad totalmente benigna, autolimitada, que tiene un periodo de incubación de aproximadamente 2 a 6 semanas, y que se da en todo el mundo, es endémica, con formación de anticuerpos, como vamos a ver después. Acá vemos entonces morfológicamente las diferencias que existen entre un hígado normal, con esa superficie rojiza, homogénea, lisa, con los bordes totalmente definidos, a cómo se ve un hígado en estado inflamatorio, como en este caso una hepatitis a virus A, con ese típico moteado eritematoso a nivel de la cápsula, ¿no es cierto? Recordar que esta forma de hepatitis no produce hepatitis crónica y no produce estado de portador, y cursa con una enfermedad clínica muy leve o en general es asintomática. Es muy raro que aparezca después de la infancia. En los adultos sí se da, el 50% es aproximadamente a los 50 años, con una enfermedad febril esporádica, con síntomas totalmente inespecíficos, como cansancio, anorexia, ictericia. Equivale básicamente al 25% de las hepatitis agudas. Bueno, se disemina por la ingesta básicamente de agua o de alimentos contaminados y se dispersa por las heces entre 2 a 3 semanas antes y una semana después del inicio de la ictericia. Nos contagiamos de un infectado o por contaminación fecal oral. Es muy común que se produzcan brotes en espacios públicos, colegios, guarderías o lugares hacinados. Puede detectarse el virus en saliva y heces. En sangre donada no se estudia específicamente, y las formas esporádicas pueden aparecer tras el consumo de ostras, mejillones, almejas crudas o cocidas al vapor, así como en trabajadores industriales alimentarios. Bueno, el virus de la hepatitis A fue descubierto en 1973, es un picornavirus no capsulado de la familia Hepatobacteridae, con una hebra de ARN positivo, consta de una cápside icosaédrica de 27 nanómetros, donde se ubica el receptor del virus de la hepatitis A, glucoproteína de membrana de 451 aminoácidos. Bueno, entonces aparecen anticuerpos IgM en sangre que implican infección aguda. Al aumentar los títulos de IgM, termina la siembra fecal. Los anticuerpos IgM disminuyen en pocos meses y aparecen anticuerpos IgG,
que persisten años, confiriendo inmunidad de por vida a la reinfección. El diagnóstico se hace con la IgM antivirus hepatitis A. Recordar entonces que la IgM aparece en sangre 5 a 10 días antes de los datos clínicos y puede permanecer elevada hasta 4 a 6 meses. Y la IgG genera la inmunidad permanente tras la infección. También es un marcador de vacunación. Recordad entonces que en la hepatitis A el virus per se no tiene efectos citopáticos, sino que la lesión es producida por linfocitos T CD8 positivas. Vemos acá básicamente el efecto de balonización o vidrio esmerilado de los hepatocitos, con nucleolos muy prominentes, núcleos vesiculosos, y además recordemos que en la hepatitis A, en el infiltrado, ¿no es cierto?, si bien hay linfocitos, es rico también en plasmocitos. Bueno, la hepatitis B es muy frecuente, hay aproximadamente 2.000 millones de afectados en todo el mundo y de los cuales 400 millones tienen la forma crónica de infección. Recordar que esta hepatitis crónica es precursora del desarrollo de hepatocarcinoma, pasando previamente en general por una cirrosis o hepatopatía crónica en estadio terminal, como vemos acá en el corte macroscópico, ¿no es cierto?, donde vemos esa típica nodularidad en superficie y al corte de un estado terminal de hepatopatía crónica como es la cirrosis. La prevalencia mundial de la infección crónica es muy variable. Zonas como África, Asia o el Pacífico Occidental tienen alta prevalencia, más del 8%. Europa del Sur y del Este tienen intermedia prevalencia, entre 2 y 7%, y hay zonas como Europa Occidental o Norteamérica y Australia que tienen baja prevalencia, menos del 2%. El estado de portador es mayor cuando la infección tiene lugar en los niños y es más baja cuando se infectan los adultos. En las regiones de alta prevalencia, la transmisión perinatal durante el parto es del 90% de los casos. En áreas de prevalencia intermedia, la transmisión horizontal, especialmente en la primera infancia, es el modo dominante, a través de piel y mucosas. Y en áreas de baja prevalencia, las relaciones heterosexuales u homosexuales sin protección o pacientes con abuso de sustancias por vías endovenosas compartiendo agujas y jeringuillas es lo más frecuente. El contagio por transfusiones disminuyó drásticamente por el despistaje analítico de la sangre y análisis del antígeno australiano y por la exclusión de donantes de sangre remunerados. La hepatitis B puede presentarse de varias formas: hacer cuadros de hepatitis agudas con recuperación y desaparición del virus, formas de hepatitis crónicas no progresivas, formas de hepatitis crónicas progresivas hacia la cirrosis, formas de hepatitis fulminantes, con necrosis hepática masiva, o puede ser estados de portador asintomáticos. Bueno, acá un poco para hacer hincapié en algunas formas de contagio, como por ejemplo durante el parto, como dijimos, relaciones sexuales sin protección, cirugías, ojo con los tatuajes, ¿sí? Bueno, las transfusiones también, como dijimos, puede ser también compartiendo agujas o jeringuillas. Tener en cuenta entonces que estas son las formas más frecuentes de contagio. Bueno, respecto a este virus, fue descubierto en los años 60, de la década del 60, por Samuel Bloomberg, quien identificó el antígeno australiano o de superficie, siendo el virus de la hepatitis B de la familia Hepatnaviridae un ADN virus. Hay 8 genotipos con distribución en todo el mundo. La partícula de Dane
que es el virión maduro completo. Es esférica, con doble capa de 42 nanómetros, con una cubierta de proteínas, lípidos y carbohidratos, que encierra un núcleo electrodenso de 28 nanómetros hexagonal. El genoma consta de ADN circular de 3.200 nucleótidos y que se encarga de codificar proteínas del núcleo, de la nucleocápside, o sea el antígeno C o antígeno del núcleo, y un transcripto polipéptido con una región prenuclear y nuclear, que es el antígeno E. Además, codifica glucoproteínas de la cubierta, como el antígeno S, con 3 proteínas relacionadas, una polimerasa con actividad de ADN polimerasa y de transcriptasa inversa, y la proteína HBX necesaria para la replicación viral e implicada en la patogenia del cáncer del hígado. La incubación de este virus es de 2 a 26 semanas. El 70% de los pacientes que se contagian de este virus son asintomáticos y el 30% cursan con signos inespecíficos. Bueno, acá vemos la etapa aguda de la hepatitis B, ¿no es cierto?, en donde aparece entonces, antes del inicio de los síntomas, el antígeno S o de superficie, que alcanza su máximo durante la enfermedad y disminuye hasta niveles indetectables en 12 semanas, a veces 24 semanas. Y luego aparece el antígeno E, y la ADN polimerasa, que aparecen poco después del antígeno S, activándose la replicación vírica. La persistencia justamente del antígeno E es indicación, o es indicador, mejor dicho, de replicación continua, infecciosidad y probable progresión a la hepatitis crónica. Y luego comienzan a aparecer los anticuerpos anti-S, que no aumentan hasta que la enfermedad aguda ha pasado y no se detecta durante semanas a meses después de que desaparece el antígeno S. Persiste durante el resto de la vida, confirmando protección. El anti-E, la infección aguda alcanza su máximo y comienza también a desaparecer. Bueno, entonces por último aparecen los anticuerpos IgM anti-C, que se detectan en suero poco antes del inicio de los síntomas, junto a la elevación de las aminotransferasas séricas que implican destrucción del hepatocito. Y en meses, el anticuerpo IgM anti-C es reemplazado por el IgG anti-C. En resumen, durante el periodo de incubación tenemos elevación del antígeno S. Eso implica infección aguda o crónica. Durante el periodo prodrómico, al antígeno S se le agrega el antígeno E, que implica alta infectividad y replicación. Y aparece la IgM anti-C, que implica infección aguda con destrucción hepatocitaria. Luego, la IgM más la IgG anti-C, que implica infección pasada o presente. Durante la convalecencia temprana, a la anti-C se le agrega el anti-E, que implica baja infectividad y replicación. Y por último, al anti-C más el anti-E más el anti-S implica curación. Y luego van desapareciendo. Primero el anticuerpo contra la partícula E, segundo el anti-S y por último el anti-C. Bueno, y acá vamos a mostrar una serie de hallazgos histológicos en una hepatitis B, ¿no es cierto? Como por ejemplo el efecto citopático a nivel de los hepatocitos, que se encuentran con este tipo de lesión, degeneración hidrópica, conocida como balonización de los hepatocitos. Así como también
los hepatocitos pueden mostrar un típico aspecto en vidrio esmerilado, el ground glass, vidrio esmerilado. Como dijimos, ¿no es cierto?, es muy importante tener en cuenta el infiltrado inflamatorio, que es predominantemente mononuclear linfocítico, ¿no es cierto?, en los espacios porta, que eso define básicamente a la hepatitis crónica, ¿no es cierto? Y observamos entonces cómo los espacios portas muestran infiltración por las células inflamatorias a nivel periportal. Esta infiltración, ¿no es cierto?, de los hepatocitos o de la placa limitante, ¿no es cierto?, que rodea el espacio porta, esta infiltración, ¿no es cierto?, se denomina básicamente PIS-MIL necrosis o hepatitis de interfase. Otro hallazgo importante que tenemos que buscar y que solemos ver, ¿no es cierto?, en las hepatitis agudas son células en apoptosis por linfocitos T citotóxicos antivíricos, que son células o cuerpos intensamente eosinofílicos con núcleos generalmente fragmentados, que se denominan cuerpos acidófilos, o también llamados cuerpos de Causelman. Bueno, acá vemos en detalle entonces un cuerpo acidófilo característico en la hepatitis B, ¿no es cierto?, que muchas veces denominamos cuerpo de Causelman. Sin embargo, ese epónimo básicamente se refiere a los cuerpos descritos por William Thomas Causelman en la fiebre amarilla. En la hepatitis B, que son iguales, ¿no es cierto?, característicos, los deberíamos denominar como cuerpos acidófilos, que equivalen a células en apoptosis. Bueno, otro hallazgo que podemos ver es el acúmulo de bilirrubina intracitoplasmática, ¿no es cierto?, o en los canalículos biliares, como tapones biliares, en las formas ictéricas, en lo que llamamos bilirrubinoestasis. Bueno, en cuanto a la evolución natural de la hepatitis post-infección por virus B, se puede generar entonces un estado infeccioso agudo, asintomático y con recuperación, donde se identifican accidentalmente por un aumento de las transaminasas séricas que es mínimo, o posteriormente por la presencia de anticuerpos antivíricos. Puede haber una infección aguda pero sintomática y con recuperación, con un periodo de incubación, una fase preictérica sintomática y una fase ictérica sintomática más convalecencia. La infecciosidad en este caso tiene lugar durante los últimos días asintomáticos del periodo de incubación y los primeros días de los síntomas agudos. Hay un porcentaje de pacientes que hacen la hepatitis crónica, sin o con progresión a la cirrosis. Los indicios sintomáticos, bioquímicos y serológicos de enfermedad hepática deben ser continuos y recidivantes durante más de 6 meses. En algunos pacientes, los que hacen la hepatitis crónica solo presentan elevaciones persistentes de las transaminasas séricas y el síntoma más frecuente es el cansancio, menos frecuentemente anorexia o ictericia leve. Pueden aparecer arañitas vasculares o spiders, eritemas palmares, hepatomegalia leve, esplenomegalia leve. Y la edad en el momento de la infección es el mejor determinante de la cronicidad. A menor edad, mayor probabilidad de cronicidad. Hay algunos pacientes que pueden hacer estado de portador, que es un sujeto que alberga y que puede transmitir el virus, pero que no manifiesta síntomas. En el caso de la hepatitis B, son portadores sanos o inactivos aquellos pacientes que no tienen antígeno E,
tienen anticuerpo E, aminotransferasas normales, ADN del virus en suero bajo o indetectable, y la biopsia hepática no muestra inflamación o muestra ni necrosis significativa. Bueno, y hay un muy bajo porcentaje, que para el virus B es del 8%, que pueden hacer o evolucionar a la insuficiencia hepática fulminante, que evoluciona desde el inicio de los síntomas hasta la encefalopatía en 2 a 3 semanas en sujetos sin hepatopatía crónica. Bueno, y hay algunos pacientes con inflamación crónica que pueden terminar en una hepatopatía crónica, ¿no es cierto?, en estadio terminal, como es la cirrosis, o terminar generando un hepatocarcinoma. Recordar también que aproximadamente el 10% de las personas con el HIV pueden desarrollar también hepatitis B. La hepatopatía es la segunda causa más frecuente de muerte en sujetos con SIDA, y la infección por HIV exacerba la intensidad de la hepatopatía por virus B. Menos claro es el impacto de los virus hepatotropos en la evolución de la infección por HIV. Además, debemos tener en cuenta que los fármacos anti-HIV pueden causar hepatopatía o hepatotoxicidad en algunos pacientes con infección por virus B. Bueno, vamos a pasar ahora a decir algunos conceptos vinculados a la hepatitis D. El virus D es un ARN virus que depende básicamente del ciclo vital del virus B. Se lo llama también agente delta, y de estas hepatitis hay aproximadamente 15 millones en el mundo. Una de las formas de presentación es la coinfección aguda, que se produce después de la exposición al suero que contiene el virus D y el virus B simultáneamente. El virus B debe proporcionarle el antígeno S, que es necesario para el desarrollo de los viriones completos del virus D, provocándose así o produciéndose una hepatitis aguda autolimitada, que generalmente es transitoria. La eliminación del virus B provoca la eliminación del virus D. Tiene alta incidencia de insuficiencia hepática en drogadictos y una igual progresión a infección crónica que la hepatitis B clásica. La otra forma es la superinfección, que se produce cuando un portador crónico de hepatitis B se expone a un inóculo de hepatitis D, generándose una enfermedad 30-50 días más tarde, que genera una hepatitis aguda grave en portador B desconocido o una exacerbación de hepatitis crónica preexistente. Tiene básicamente dos fases: una fase aguda, que tiene que ver con la replicación activa del virus D y la supresión del virus B con niveles altos de alanino aminotransferasa, y una fase crónica con replicación del virus D que disminuye, aumenta la del virus B, los valores de alanino aminotransferasa fluctúan, progresando a cirrosis o hepatocarcinoma. Recordar también que hay una forma de infección latente independiente de virus colaboradores que se observa en el trasplante hepático. La infección latente, el virus D, se detecta en el núcleo de las células del hígado injertado pocas horas después del trasplante, sin indicios de infección productiva por virus D o reinfección por virus B. El virus D fue descubierto en 1977 en una partícula de doble cubierta de 35 nanómetros. El antígeno de cubierta externa del antígeno S rodea un conjunto interno de polipéptidos, que es el antígeno delta o antígeno de la hepatitis D,
que es una única proteína producida por el virus. La replicación del virus usa la síntesis de ARN dirigida por ARN mediante la ARN polimerasa del huésped. Bueno, con respecto a la hepatitis C, 170 millones de personas hay en el mundo con hepatitis C aproximadamente. Esta forma de hepatitis tiene un periodo de incubación de 4 a 26 semanas, ¿no? Y es el virus que más frecuentemente produce hepatopatía crónica. El virus C de la hepatitis fue descubierto en 1989 y es un miembro de la familia Flaviviridae. Es un ARN monocatenario y encapsulado con un genoma que codifica una poliproteína simple. El extremo 5' del genoma codifica proteínas del núcleo de la nucleocápside, seguidas por la proteína E1 y E2 de la cubierta. En la secuencia E2 hay dos regiones hipervariables y P7 actúa como canal iónico. Y hacia el extremo 3' hay 6 estructuras no proteicas: NS2, NS3, NS4A y 4B, NS5A y 5B. La NS5B es la polimerasa viral del ARN. Y la secuencia 3' del ARN catenario contribuye a la replicación viral. Dada la escasa fidelidad de la polimerasa del ARN, el virus es inherentemente inestable, dando lugar a múltiples genotipos y subtipos denominadas cuasi-especies. Si bien las proteínas E2 de la cubierta son la diana de muchos anticuerpos anti-C, conforman la región más variable de todo el genoma vírico, permitiendo que las cepas emergentes escapen a los anticuerpos neutralizadores. La inestabilidad genómica y la variabilidad antigénica han obstaculizado básicamente los intentos de desarrollar una vacuna. Bueno, contagio básicamente se hace por abuso de sustancias por vía endovenosa, por múltiples parejas sexuales, cirugía en los últimos 6 meses, pinchazo con agujas, contactos múltiples con un infectado, relaciones laborales con medicina u odontología, y hay un porcentaje que es desconocido. La transmisión por transfusiones de sangre se acerca a 0 hoy, y adquirirla mediante un pinchazo con aguja es de 1,8%, 6 veces mayor que para el HIV, que es de 0,3%. Para niños, la vía de infección perinatal es del 6%. Los títulos elevados de IgG anti-C que aparecen después de una infección aguda no confieren sistemáticamente la inmunidad eficaz, apareciendo brotes reiterados de daño hepático como resultado de la reactivación de infección preexistente o la aparición de una cepa endógena que acaba de mutar. El ARN se detecta en sangre durante 1 a 3 semanas, coincidiendo con la elevación de las transaminasas séricas. Los anticuerpos antivirus de la hepatitis C se detectan en el 50-70% de los casos, en el resto surgen después de 3 a 6 semanas. La hepatitis aguda generalmente es leve, y las respuestas inmunes relacionadas a linfocitos T CD4 y CD8 se asocian a una infección autolimitada por el virus.
la infección persistente y la hepatitis crónica son las principales manifestaciones de la infección por virus C. La cirrosis puede desarrollarse a lo largo de 5 a 20 años después de la infección aguda, en el 20 a 30% en pacientes con infección persistente, implicando evasión de la inmunidad antiviral del huésped. Y recordar también que aproximadamente el 25% de las personas con el HIV pueden desarrollar hepatitis C. Desde el punto de vista morfológico, es sugestivo decir que el paciente padece una hepatitis C cuando encontramos folículos linfoides. Esto es bastante característico de este tipo de hepatitis. Un rasgo también propio es la asociación con síndrome metabólico, sobre todo cuando está afectada por el genotipo 3 con resistencia a la insulina, que trae aparejado una esteatosis hepática de tipo no alcohólica. Tener en cuenta que es muy importante considerar que la infección crónica por el virus C se caracteriza por elevación episódica de aminotransferasas séricas con periodos intercurrentes normales o casi normales. Todos los pacientes con concentración de ARN en suero deben someterse a seguimiento clínico. Respecto a la hepatitis C, sabemos que es una variante que también afecta principalmente a adultos jóvenes o edad media. Esta es una infección que entra dentro de las zoonosis, con reservorios en monos, en gatos, en cerdos, en perros. La infección esporádica suele presentarse en viajeros, especialmente a Asia, a África subsahariana, siendo un 30-60% una variante de hepatitis esporádica en la India. Tienen una elevada tasa de mortalidad en mujeres gestantes, un 20%, si bien la mayoría se autolimita, generalmente no se asocia a hepatopatía crónica o a viremias persistentes en pacientes inmunocompetentes. La infección crónica suele aparecer en pacientes inmunodeprimidos como pacientes con SIDA o trasplantados. El virus de la hepatitis E fue descubierto en 1983, es un ARN virus sin cubierta del género herpes virus y las partículas miden 32 a 34 nanómetros. Se identifica un antígeno, el antígeno del virus E, en el citoplasma de los hepatocitos durante la infección activa, y los viriones se dispersan por las heces durante la infección aguda. Bueno, como dijimos, es el tipo de hepatitis entérica o a veces epidémica, que pertenece a un género independiente que es el norovirus, de transmisión fecal oral, y los cuadros agudos de esta forma de hepatitis presentan síntomas muy parecidos a los de la hepatitis A. Bueno, esta forma de hepatitis no se relaciona con enfermedad crónica, a excepción de pacientes inmunodeprimidos. Se transmite mayormente por el consumo de agua contaminada. La transmisión de persona a persona es mínima y se presenta, como dijimos, en viajeros a zonas endémicas. Bueno, como dijimos entonces, esta variante de hepatitis se transmite en forma entérica por el agua, básicamente.
Bueno, el diagnóstico en línea general de la hepatitis C en personas depende de que se encuentren, por un lado, los anticuerpos específicos de la hepatitis C en sangre y del ARN de la hepatitis C, ya sea en sangre o en heces, detectándose antes del inicio de la enfermedad clínica, y los viriones mediante PCR en heces y suero. Y por supuesto, hay un aumento de las enzimas hepáticas que indica inflamación o daño del hígado. Bueno, entonces acá vemos la detección justamente de los viriones del virus de la hepatitis C mediante PCR en heces, la elevación simultánea de las aminotransferasas séricas durante la enfermedad clínica y la elevación de los títulos de IgM antivirus de la hepatitis C. Recordar que los síntomas se resuelven en 2 a 4 semanas aproximadamente, donde la IgM es reemplazada por la IgG antivirus de la hepatitis C. Bueno, y acá vemos una imagen de un paciente con hepatitis E, que es muy similar a lo que vimos cuando vimos la hepatitis A, ¿no? Ese agrandamiento o balonización de los hepatocitos y un infiltrado inflamatorio, predominantemente linfocítico, y puede haber en estos casos algún plasmocito. Bueno, y respecto a la hepatitis G, está producida por un virus que fue clonado en 1995, es un flavivirus similar al virus de la hepatitis C, que se transmite por sangre o por derivados contaminados y contacto sexual. Puede coexistir con los virus de la hepatitis B y C. Bueno, si bien parece ser una infección común y persistente en humanos, no está relacionada a enfermedad en los mismos. O sea, no se lo considera hepatotropo. No eleva básicamente las aminotransferasas séricas. Parece replicarse fundamentalmente en el vaso y en la médula ósea, y puede coinfectar a pacientes HIV positivos, y curiosamente tiene cierto efecto protector frente a la enfermedad por el HIV. Bueno, y recordar también que el hígado puede estar afectado por otras infecciones víricas, como el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el virus de la fiebre amarilla, rubiola, adenovirus, enterovirus, o como en este ejemplo de la imagen, que es una hepatitis por virus del herpes, ¿sí? Donde se ve la acción citopática y podemos observar claramente las inclusiones de tipo Cowdry a nivel del citoplasma. Bueno, recordar que para todas las hepatitis crónicas, especialmente las virales, ¿no es cierto?, debemos evaluar en la biopsia el índice de actividad inflamatoria, ¿no es cierto?, a través de un score. El más usado es el score de Nodel de 1981, que fue modificado por Ishak en 1995, y que de esta forma establecemos el grado. Índice de actividad inflamatoria es igual a grado, donde evaluamos fundamentalmente, ¿no es cierto?, la hepatitis de interfase o piecemeal necrosis, o necrosis periportal. Luego evaluamos la necrosis intralobulillar, ¿no es cierto?, también conocida como necrosis confluente. Evaluamos la inflamación portal. Algunos evalúan también la necrosis lítica focal o spotting necrosis, que equivale a la apoptosis. No incluimos infiltración sinusoidal difusa por células inflamatorias. Y sacamos este score para ver, ¿no es cierto?, si la actividad inflamatoria es mínima
leve, moderada o severa. Sumamos en el informe ciertos caracteres adicionales que deben dejarse descriptos en el informe, ¿no es cierto? Como inflamación y daño de los conductos biliares, la presencia o no de folículos linfoides, de esteatosis, de displasia de células pequeñas o cambio de células grandes, la sobrecarga de hierro, la sobrecarga de cobre, las inclusiones intracelulares, la presencia o no de cuerpos de Mallory-Denk o glóbulos Paz positivos. Bueno, esta diapositiva es básicamente para hacer hincapié en que existen otras formas de score para evaluar el índice inflamatorio, el grado, y de acá remarcaría solamente el Metavir, que es el más usado en línea general cuando tenemos sospecha o tenemos confirmado el diagnóstico de hepatitis C. En vez de usar en la hepatitis C el score de Nodle o ISHAC, usamos el Metavir. En el Metavir, si el score me da 0 o 1, generalmente tienen fibrosis no significativa, y el 2 y el 3 tienen fibrosis significativa. Bueno, acá vemos el primer componente que informamos muchas veces en el score, que es lo que corresponde a la inflamación portal, el infiltrado inflamatorio dentro del estroma conectivo del espacio porta. En este caso, spot necrosis o necrosis focal. Bueno, en este caso vemos apoptosis. Y aquí la necrosis confluente, necrosis confluente o interlobulillar. Vena central, y vemos el infiltrado en el intersticio, ¿no es cierto?, de tipo confluente. Y acá entonces vemos el compromiso de la placa limitante, lo que conocemos como piecemeal necrosis. Bueno, y lo otro que debemos informar, que dijimos, es si hay o no fibrosis y cuantificarla. Esto también se hace a través de los distintos scores, como vemos, Nodle, ISHAC o Metavir, y evaluamos entonces desde la ausencia de la fibrosis, que sería un estadio 0, 1, cuando vemos expansión fibrosa de algunos espacios porta con o sin septos fibrosos cortos, 2, cuando vemos expansión fibrosa de la mayoría de las áreas portales con o sin septos fibrosos cortos, 3, cuando vemos expansión fibrosa de la mayoría de las áreas portales con ocasionales puentes porta-porta, 4 es una expansión fibrosa de áreas portales con marcados puentes porta-porta o porta-centro, 5 marcados puentes porta-porta y porta-centro con ocasionales nódulos, o sea, una cirrosis incompleta, y 6 una cirrosis probable o definida según el ISHAC. Bueno, como vemos acá, esto es simplemente para graficar lo que dijimos. Es un campo donde vemos la vena centrolobulillar y con una coloración de tricrómico de Masson vemos la fibrosis perivénula central, y también vemos fibrosis pericelular en la zona 3, o también llamado patrón chicken right, o sea, en alambre de gallinero. Bueno, vamos a pasar a ver algunos conceptos ahora sobre la hepatitis autoinmune, considerado un síndrome clínico de hepatitis crónica, progresiva, que se caracteriza por la pérdida de tolerancia a autoantígenos hepáticos.
y que tiene como características inflamación hepática, como ya vamos a ver, elevación de los títulos séricos de autoanticuerpos, hipergamaglobulinemia o aumento de IgG séricas entre 1 a 3 veces por encima de lo normal, por supuesto una histología compatible, como ya vamos a ver en un instante, y una respuesta a tratamiento inmunosupresor, ¿sí? Esta entidad tiene una evolución indolente o grave, predomina en las mujeres en un 78%, especialmente jóvenes, perimenopáusicas y de raza blanca. Obviamente hay ausencia de marcadores serológicos de infección viral, y suelen aparecer junto a otros trastornos inmunológicos como la enfermedad celíaca, el lupus eritematoso sistémico, la artritis reumatoidea, la tiroiditis de Hashimoto, el síndrome de Sjögren, la colitis ulcerosa. Bueno, desde el punto de vista fisiopatológico existen algunos factores ambientales involucrados, como pueden ser infecciones víricas o algunos fármacos como la aminociclina, la atorvastatina, la metildopa, interferones, nitrofurantoína, algunos productos de herbolario. Por supuesto, como toda enfermedad autoinmune, existe susceptibilidad genética asociada a HLA-DR3 o DR4 o a polimorfismos de CTLA4, y por supuesto, como dijimos, hay una falla en la regulación inmune asociada a células T reguladoras, especialmente CD4 positivas. Bueno, desde el punto de vista patogénico, ¿no es cierto? Como dijimos, esa susceptibilidad genética y esos factores ambientales, sumados al defecto de linfocitos T reguladores, hace que se genere una respuesta por pérdida de la tolerancia mediada por linfocitos T, especialmente CD4 positivos, contra el hepatocito, produciéndose anticuerpos antinucleares, antimusculo liso, anticuerpos antiactina, anticuerpos antiantígenos solubles del hígado, como la proteína citosólica de hígado y páncreas. Bueno, desde el punto de vista clínico, como vemos, hay dos tipos de hepatitis autoinmune, con algunas diferencias, ¿sí? Por ejemplo, el tipo 1 se destacan fundamentalmente los anticuerpos antinucleares, ¿sí? El anticuerpo antimusculo liso, el anticuerpo antiactina, los anticuerpos antiantígenos solubles de hígado y proteína citosólica de hígado y páncreas, así como los PANCA. ¿Sí? En el tipo 2, sin embargo, tenemos básicamente otros tipos de anticuerpos, como el anticuerpo antimicrosómico 1 de hígado y riñón y el antiproteína 1 del citosol hepático. De acuerdo a la distribución geográfica, distribución mundial, ambos tipos, la edad de presentación, bueno, la de tipo 1, generalmente es la forma más frecuente y aparece especialmente en edad media y ancianos. Sin embargo, el tipo 2 es mucho más frecuente en jóvenes y durante la infancia. En ambos casos es más frecuente en la mujer. La asociación con otros trastornos inmunes se da en ambos tipos. La gravedad, bueno, es variada en el tipo 1 y mucho más grave la de tipo 2. Los hallazgos histológicos
se ven de tipo variado, como vamos a ver, en el tipo 1 y se ven más frecuentemente en la etapa avanzada en el tipo 2. Con respecto al tratamiento, bueno, generalmente existe un frecuente fracaso al tratamiento en el tipo 2. Y la recidiva tras el tratamiento es mucho más frecuente en el tipo 2. Bueno, respecto a los diagnósticos o a la clasificación de acuerdo a los anticuerpos, vemos que se pueden clasificar en 3 tipos. El 1, los anticuerpos diagnósticos son los antinucleares, y los anticuerpos antimúsculo liso. El tipo 2 de anticuerpo es el anticuerpo antimicrosómico 1 de hígado y riñón. Y en el tipo 3 tenemos fundamentalmente el anticuerpo antiantígeno soluble de hígado y proteína citosólica de hígado y páncreas, ¿sí? Bueno, y acá tenemos el sistema de puntuación para el diagnóstico de las hepatitis autoinmune, donde lo que tenemos que hacer es evaluar y darle un puntaje a diferentes parámetros clínicos, bioquímicos, inmunológicos, histológicos, así como respuesta al tratamiento. Dentro de los parámetros clínicos, entonces, tenemos sexo, si consume o no fármacos, su relación con alcohol u otras enfermedades autoinmunes. Desde el punto de vista bioquímico, medimos transaminasas y gamma globulinas. Dentro de los parámetros inmunológicos, los anticuerpos, y relación con el sistema HLA, así como si tiene marcadores víricos positivos o no. Luego evaluamos los parámetros histológicos, como vimos, hepatitis de interfase, el infiltrado linfoplasmocítico, la presencia o no de rosetas, alteraciones biliares u otros hallazgos. Y la respuesta completa o la recaída al suspender el tratamiento. A eso le damos todo un puntaje. Antes del tratamiento, si ese puntaje es mayor de 15, tenemos una hepatitis autoinmune definida. De 10 a 15, una hepatitis autoinmune probable. Y si es después del tratamiento, consideramos valores de 17 o más para hepatitis autoinmune definida y entre 12 y 17 para hepatitis autoinmune probable. Ahora vamos a ver algunos rasgos bien característicos de la hepatitis autoinmune, donde volvemos a ver a la piecemeal necrosis, o sea, esa infiltración por el infiltrado inflamatorio, donde vemos ya que es predominantemente plasmocítico, de la placa limitante. Es de destacar entonces en las hepatitis autoinmunes el predominio de plasmocitos en el infiltrado inflamatorio, ¿sí? Como vemos ahí, algunos claramente con ese arcoplasma alrededor del núcleo. Bueno, otro hallazgo que caracteriza muchas veces a las hepatitis autoinmunes es la acumulación de hepatocitos constituyendo pseudoglándulas o rosetas, especialmente en las zonas de actividad. Entonces, en resumen, desde el punto de vista morfológico, las hepatitis autoinmunes tienen un infiltrado prominente de linfocitos y un predominio de plasmocitos, necrosis perivenular o en puentes o piecemeal necrosis, rosetas en zonas de actividad, y recordar también que presentan cicatrización rápida. Bueno, ahora vamos a pasar a ver algunas entidades vinculadas a formas especiales de hepatitis, como son las llamadas esteatohepatitis. Las esteatohepatitis pueden estar asociadas al alcohol, las ASH, esteatohepatitis alcohólica, o asociada a otro tipo de trastornos, como vamos a ver, que no sea el alcohol, que son las NASH, o sea, esteatohepatitis no alcohólicas. Entonces,
Para llegar a un estado inflamatorio asociado a esteatosis, primero tiene que desarrollarse básicamente este tipo de lesión reversible, como es la esteatosis, que generalmente es de instalación aguda y es totalmente asintomática y equivale al acúmulo, ¿no es cierto?, de triglicéridos dentro del citoplasma de los hepatocitos. Bueno, vamos a empezar entonces con los efectos del alcohol, definiendo desde el punto de vista legal embriaguez a todo paciente que tiene una concentración de etanol en sangre de 100 miligramos por decilitro, que es igual o equivalen en un hombre de 70 kilos a 44 mililitros. 44 mililitros, que es igual, ¿no es cierto?, a 175 mililitros de vino, o equivalen a 8 botellas de 175 mililitros cada una de cerveza, o 88 mililitros de whisky, por ejemplo. Sabemos también que se puede establecer un paro respiratorio con muerte del paciente cuando esas concentraciones son de 300 a 400 miligramos por decilitro. Pero sabemos que los bebedores habituales pueden tolerar alcoholemias de hasta 700 miligramos por decilitro, debido en parte al aumento de la incidencia de la enzima del citocromo P450, la CYP2E1, en 5 a 10 veces, que tiene justamente capacidad para metabolizar sustancias xenobióticas, además de incrementar el metabolismo de la cocaína y el paracetamol. Bueno, algunos datos a tener en cuenta: recordar que 1 litro de etanol equivalen a 100 gramos de etanol, y son los que es más o menos la dosis relacionada a una hepatopatía. Recordar también que por cada gramo de etanol se producen 70 calorías, lo que en 100 gramos equivalen a 700 calorías, que muchas veces reemplaza a una comida, ¿sí? Y saber también que las distintas bebidas alcohólicas tienen distintos porcentajes de etanol. Por ejemplo, el vino tiene entre 10 y 12% de etanol, el champagne entre 3 y 14, las cervezas las hay de 2, 4 a 6% de etanol, el whisky o el coñac tienen aproximadamente 45% de etanol, el vodka 60%. Bueno, respecto al metabolismo del alcohol, tenemos que tener en cuenta que el etanol es metabolizado por la alcohol deshidrogenasa en la mucosa gástrica y en el citosol de los hepatocitos, a acetaldehído, así como también a nivel hepático, ¿no es cierto?, por el sistema oxidativo microsómico del etanol, MEOS, a través de la CYP2E1 y por las catalasas de los peroxisomas. Y ese acetaldehído luego es metabolizado a ácido acético por la aldehído deshidrogenasa a nivel mitocondrial. Por lo tanto, la dosis cirrógena que debemos tener en cuenta es diferente en los hombres y en las mujeres. 160 gramos de etanol en 10 años para los hombres, y la mitad, 80 gramos de etanol en 5 años para las mujeres. Esto tiene que ver un poco porque las mujeres tienen niveles menores de actividad de alcohol deshidrogenasa en la mucosa gástrica en relación con los hombres. Por eso muestran niveles de alcoholemia superiores a los hombres tras ingerir la misma cantidad de etanol. Bueno, y a la esteatosis se llega a través de distintos mecanismos. Uno de ellos es por aumento del catabolismo de la grasa periférica, con liberación de ácidos grasos libres a la circulación. Por otro lado,
el metabolismo del etanol en el citosol y del acetaldehído en las mitocondrias convierten la forma oxidada de la NAD en NAD reducido, y su exceso estimula la biosíntesis de los lípidos. A su vez, hay una disminución de la oxidación de ácidos grasos por parte de las mitocondrias, y se suma que el acetaldehído forma agregados con ubiquitina y altera la función de los microtúbulos, con disminución en el transporte de las lipoproteínas desde el hígado. Entonces, en concentraciones milimolares, el etanol afecta directamente a la función de los microtúbulos y de las mitocondrias, así como también la fluidez de las membranas. Muy bien, pero si el consumo de alcohol persiste, ¿no es cierto?, podemos llegar a padecer una esteatohepatitis alcohólica, que también es aguda, que es potencialmente reversible y que suele acompañarse de sensibilidad dolorosa, a veces ictericia y fiebre, y representa básicamente el efecto tóxico directo del etanol, generándose una peroxidación de lípidos y formación de aductos entre el acetaldehído y proteínas que contribuyen a alterar la función del citoesqueleto y de la membrana por el acetaldehído. El citocromo P450 produce eros que reaccionan con proteínas celulares, lesionando membranas y alterando la función hepatocelular. Además, el etanol altera el metabolismo de metionina, lo que reduce la concentración de glutatión y sensibiliza al hígado a las lesiones oxidativas. La inducción de las enzimas del citocromo P450 por el etanol aumentan su catabolismo en el retículo endoplásmico y fomentan la conversión de otros fármacos como el paracetamol a metabolitos tóxicos. El etanol también determina la liberación de endotoxinas bacterianas del intestino hacia la circulación portal, induciendo una respuesta inflamatoria en el hígado por activación del factor nuclear kappa beta y liberación de factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, factor de crecimiento transformante alfa. Además, el etanol estimula la liberación de endotelinas por las células endoteliales sinusoidales y provoca una vasoconstricción con contracción de células de hito miofibroblásticas activadas, con reducción de la perfusión en sinusoides hepáticos. Los agregados de acetaldehído y proteínas son estimulados o sirven, mejor dicho, de estímulo a la respuesta inmunitaria. La necrosis hepatocelular y la fibrosis comienzan alrededor de la vena centrolobulillar central, ¿no? Lo que sugiere que la hipoxia también puede contribuir a esta lesión. En resumen, los mecanismos que llevan, ¿no es cierto?, a la esteatohepatitis alcohólica son una lesión mitocondrial, el agotamiento del glutatión como antioxidante, el aumento de la producción de especies reactivas del oxígeno, una respuesta inflamatoria por liberación de endotoxinas bacterianas y la hipoxia. Bueno, y acá vemos entonces morfológicamente entonces una esteatohepatitis alcohólica, ¿cierto? Donde uno puede ver la tumefacción y la necrosis de hepatocitos que contienen grasa, agua y proteínas. Puede haber bilirrubinoestasis, puede agregarse siderosis en los hepatocitos y en las células de Kupffer, o sea, acumulación de hierro. Una reacción básicamente neutrofílica, además de linfocitos y macrófagos. Puede aparecer una fibrosis sinusoidal, perivenular o periportal.
incluso megamitocondrias con inclusiones redondas ahusadas. Entonces, acá vemos un poco el infiltrado que nos llama la atención, con un predominio neutrofílico, ¿no es cierto? Y este vacuolado citoplasmático, ópticamente vacío, que equivale a la acumulación anormal de triglicéridos en los hepatocitos, que puede ser micro o macro vacuolar. Otro hallazgo que es característico pero no patognomónico, son la presencia de los cuerpos de Mallory-Denk, que equivalen a filamentos intermedios de citoqueratina 8 y 18 en el complejo con ubiquitina, que se ven ahí en ese hepatocito central, como una inclusión eosinófila perinuclear. Bueno, y después están las formas de esteatohepatitis no alcohólica, como dijimos, en donde se ve un incremento en el aporte de ácidos grasos libres al hígado y que tiene que ver básicamente con resistencia a la insulina, aún sin diabetes, con un incremento en la lipólisis periférica y una mayor captación de esos ácidos grasos libres por parte del hígado. Las consecuencias de ese acúmulo de ácidos grasos libres incrementa, se manifiesta con un incremento en la beta oxidación mitocondrial, oxidación de esos ácidos grasos a nivel de los peroxisomas y reesterificación para formar aciltriglicéridos. Aumentan los radicales libres con daño de la membrana celular. Hay un aumento de los depósitos de hierro con activación del citocromo P450, factor de necrosis tumoral, y acumulación de células hepáticas productoras de fibrosis. Bueno, generalmente los pacientes con esteatohepatitis no alcohólica son asintomáticos, casi siempre o siempre, ¿no es cierto?, relacionados a un síndrome metabólico, en donde tiene que existir básicamente, ¿no?, diabetes de por medio, o alteración de la tolerancia a la glucosa, o glucemias en ayuna alteradas, o resistencia a la insulina, sumado a dos de los siguientes criterios, como aumento de la tensión arterial, la dislipemia, ¿no es cierto?, la obesidad central y o la microalbuminuria. También se caracterizan por un incremento de la aspartato aminotransferasa y alanino aminotransferasa, teniendo una relación de menor a 1, y tienen estos pacientes mayor riesgo de desarrollar hepatocarcinoma. Bueno, dentro de las causas de esteatohepatitis no alcohólica podemos citar a la obesidad fundamentalmente, a la diabetes, pero también puede asociarse al uso de corticoides, estrógenos, tamoxifeno, nifedipina, resecciones de intestino delgado, bypass yeyunoiliales o gastroplastias. Por lo tanto, generalmente es una hepatopatía de origen metabólico adquirida, generándose una esteatosis hepática en sujetos que no consumen alcohol o que lo hacen en cantidades muy pequeñas, menos de 20 gramos por semana, caracterizándose por una esteatosis hepática
con inflamación leve e inespecífica, se da tanto en varones como en mujeres. Y tienen mayor riesgo de desarrollar cánceres sin cicatrices importantes, así como contribuir a la progresión de otras hepatopatías como las infecciones por virus B o virus C. Desde el punto de vista patogénico existen dos golpes que tienen que ver con resistencia a la insulina, que trae implicado entonces la esteatosis hepática, y una lesión oxidativa hepatocelular que provoca la necrosis de los hepatocitos y una reacción inflamatoria frente a ella. La ingesta excesiva de alimentos ricos en calorías, más la falta de ejercicio, más mecanismos genéticos y epigenéticos, están implicados entonces en la esteatosis hepática. La resistencia a la insulina más el síndrome metabólico aumentan el tejido adiposo visceral disfuncional, con menor producción de adiponectina y mayor producción de factor de necrosis tumoral alfa e interleuquina 6, que inducen apoptosis de los hepatocitos. Las células cargadas con lípidos son muy sensibles a los productos de peroxidación de lípidos generados por estrés oxidativo, que genera lesiones en las membranas mitocondriales y plasmáticas, llevando a la apoptosis. La reducción de la autofagia también contribuye a la lesión mitocondrial y a la formación de cuerpos de Mallory-Denk. La producción de citocinas por células de Kupffer activa células estrelladas directamente y conduce al depósito de tejido cicatrizal. Además, las células de Ito se activan por la activación de linfocitos T citotóxicos a través de la vía de transmisión de señales Hedgehog. El nivel justamente de actividad de la vía Hedgehog se correlaciona con el estadio de fibrosis en las esteatohepatitis no alcohólica. Bueno, morfológicamente se acumulan entonces triglicéridos en vacuolas pequeñas, medianas y grandes en los hepatocitos. Pueden tener más células mononucleares, a pesar de la inflamación multifocal neutrofílica. La presencia de cuerpos de Mallory-Denk es menos prominente y la fibrosis portal puede ser más marcada. Los niños muestran esteatosis más difusa, con fibrosis más portal que central y con un infiltrado mononuclear portal y parenquimatoso en lugar de neutrófilos en forma parenquimatosa. Hoy más del 90% de las cirrosis que antes se describían como criptogenéticas se consideran básicamente esteatohepatitis no alcohólicas quemadas. Bueno, recordar que la esteatosis puede evolucionar a la esteatohepatitis y la esteatohepatitis a la cirrosis. Bueno, respecto a la cirrosis, si bien siempre se la definió como el estadio terminal de toda hepatopatía crónica, hoy se la considera un proceso dinámico, ya que no es el estadio final del que no va a salir, sino que puede revertir parcialmente. Debemos tener en cuenta algunos criterios de severidad, como son la presencia de septos gruesos o formación de septos gruesos, eso es un criterio de severidad, bandas de
2 milímetros o más, y de nódulos de regeneración pequeños, de 1 milímetro. Acá vemos macroscópicamente entonces un hígado en esa etapa terminal, donde vemos esa característica nodularidad de la superficie, ¿cierto? Y estos criterios de severidad se correlacionan con un mayor riesgo de desarrollar hipertensión portal y fallo hepático. Bueno, el principal tipo celular implicado justamente en el depósito de cicatrices es la célula estrellada hepática, que en su forma aquiescente almacena lípidos, o sea, vitamina A, pero cuando se activa se convierte en miofibroblastos, que son muy fibrogénicos. Su proliferación y activación comienza con un aumento de la expresión del receptor beta del factor de crecimiento dependiente de plaquetas, y al mismo tiempo las células de Kupffer y los linfocitos liberan citocinas y quimiosinas que modulan la expresión de genes de células de hito implicados en la fibrogenia, como factor de crecimiento transformante beta y sus receptores, metaloproteinasas de matriz 2 y sus inhibidores, y los miofibroblastos entonces liberan factores quimiotácticos y vasoactivos, citocinas y factores de crecimiento. Los miofibroblastos son células contráctiles estimuladas por la endotelina 1, y los estímulos para su activación se originan por acción de citocinas durante la inflamación crónica, como factor de necrosis tumoral, interleuquina 1 beta, productos de peroxidación lipídica, hipoxia, a través de citocinas y quimiosinas que provienen de las células de Kupffer, al igual que de las células endoteliales, hepatocitos y células epiteliales de los conductos biliares, sumado a la rotura de la matriz extracelular y la estimulación directa por parte de toxinas. La cicatriz se forma en el espacio de Dis, especialmente en las esteatosis de origen alcohólico o no alcohólico. Las zonas de pérdida de parénquima se transforman en tabiques fibrosos densos o por colapso de la reticulina subyacente y activación de células estrelladas, y finalmente estos tabiques rodean hepatocitos supervivientes y en regeneración en estadios tardíos de las hepatopatías, y aparece lo que se conoce como cicatrización difusa o cirrosis. Posiblemente contribuyan los fibroblastos portales en las reacciones ductulillares también. Ahora, si la lesión crónica que provoca la cicatrización se interrumpe, por ejemplo, se elimina el virus de la hepatitis, se interrumpe el consumo de alcohol, se detiene la activación de las células de hito, las cicatrices se consideran, se condensan, se adelgazan y posteriormente se empiezan a romper por metaloproteinasas de hepatocitos, revirtiendo la formación de las cicatrices. Cualquier hepatopatía crónica puede mostrar áreas de progresión y de regresión de la fibrosis. Acá en la imagen vemos las células de hito, que son esas granulares que se encuentran en los espacios de Dis, que se ven aquí de color rosado. Bueno, acá vemos entonces la instalación de la cirrosis, que es el estadio 6, básicamente según el ISHAC, ¿sí? Donde vemos estos tabiques fibrosos constituidos por colágeno 1, 2 y 4 a nivel lobulillar, y los característicos nódulos de regeneración hepatocitaria, ¿sí? La regeneración de hepatocitos se produce principalmente por replicación mitótica de los mismos, considerándoselos similares a células madre, por su capacidad de seguir replicándose incluso tras años de lesión crónica.
Bueno, acá vemos también otra imagen donde se observan los tabiques fibrosos que unen estructuras portales o centrolobulillares o sustituyen a varios lobulillos, y los nódulos parenquimatosos por regeneración de hepatocitos que quedaron aislados desde pequeños, o sea de menos de 3 milímetros de diámetro, o sea micronódulos, hasta grandes o macronódulos, ¿sí? Bueno, acá vemos también nódulos de regeneración con esteatosis sobreagregada, los tabiques colágenos, y que incluyen básicamente también un infiltrado en esos tabiques que cuando está relacionado a la esteatohepatitis alcohólica predomina el infiltrado neutrofílico. Si esto fuese una cirrosis vinculada a una hepatitis viral B, por ejemplo, postnecrótica, el infiltrado va a ser predominantemente linfocítico. Y siempre, ¿no es cierto?, las alteraciones arquitecturales son de todo el hígado, es una lesión de tipo difuso. Otra imagen con un tricrómico donde se ven muy bien los nódulos de regeneración hepatocitarios, divididos entonces por esos tabiques con el infiltrado. Y si prestamos atención, en esos tabiques también hay una reorganización de la arquitectura vascular con formación de comunicaciones anormales entre los vasos que llevan sangre al órgano y los canales venosos de salida, o sea, cortocircuitos que generalmente hallamos en los tabiques fibrosos. Bueno, acá otra imagen, entonces recordar que desde el punto de vista morfológico los criterios más importantes para el diagnóstico de cirrosis son la nodularidad y los tabiques fibrosos, ¿sí? Relativos, la estructura anormal, la presencia de hiperplasia regenerativa, el pleomorfismo, displasia de células pequeñas o cambio de células grandes, exceso de proteínas asociadas al cobre, y un detalle que generalmente se asocia cuando se hace la biopsia de un paciente con cirrosis, que es la fragmentación de la misma. Recordar también que el 40% de los cirróticos son asintomáticos hasta etapas finales de la enfermedad. Las manifestaciones inespecíficas que pueden aparecer son anorexia, pérdida de peso, debilidad, y en las etapas avanzadas síntomas de insuficiencia hepática, normalmente precipitadas por una carga metabólica, por infección sistémica o hemorragia gastrointestinal. Las causas de muerte generalmente son la insuficiencia hepática progresiva, la hipertensión portal y sus complicaciones, o un carcinoma hepatocelular. Podemos monitorear el deterioro de los pacientes durante la evolución hacia la insuficiencia hepática crónica, estableciendo pronóstico, así como la necesidad de un trasplante hepático a través de la clasificación de Child-Pugh. Este es un modelo iniciado en 1964 por Child y Turcotte con el objetivo de estratificar el riesgo quirúrgico en pacientes con descompensación portal, y posteriormente modificado por Pugh en 1972 al cambiar el parámetro de estatus nutricional por el de tiempo de protrombina, siendo esta la escala vigente en la actualidad. Entonces, estos criterios que se vinculan a la clasificación de Child-Pugh evalúan pronóstico, y actualmente se utilizan 5 criterios clínicos, cada criterio medido del 1 al 3, y son la bilirrubina total, la albúmina sérica, el tiempo de protrombina, la presencia o no de ascitis y de encefalopatía hepática.
Antes se tomaba en cuenta también el estatus nutricional. Entonces, evaluamos dándole un puntaje a estos parámetros, y si el puntaje me da entre 5 y 6 es de clase A, de 7 a 9 es de clase B y de 10 a 15 es de clase C, que equivale a bien compensada, parcialmente descompensada y descompensada, ¿no es cierto? La clase A tiene un 100% de sobrevida a un año, la clase B 81% de sobrevida a un año y la clase C 45% de sobrevida a un año. Sin embargo, la clase A tiene 85% de sobrevida a los 2 años, 57% a los 2 años la clase B y 35% la clase C de sobrevida a 2 años. Bueno, respecto a las complicaciones, tener en cuenta que la hipoperfusión lleva a una necrosis de coagulación que compromete los nódulos, y se pueden producir infartos nodulares en la cirrosis. Ahora, los nódulos deben subclasificarse en nódulos grandes de regeneración y en nódulos displásicos de bajo y de alto grado, así como los focos displásicos, que son grupos de hepatocitos displásicos menores de 1 milímetro de diámetro, y el carcinoma hepatocelular. Respecto a los cambios displásicos, tenemos cambio de células grandes, donde vemos hepatocitos dispersos, de localización preferentemente periportal o periseptal, con un tamaño mayor a los hepatocitos normales y morfológicamente atípicos. Marcadores de cambios celulares en las lesiones crónicas. Y el cambio de células pequeñas son hepatocitos más pequeños de lo normal, con núcleos de tamaño normal frecuentemente hipercromáticos en cualquier área del lobulillo hepático, formando cúmulos vagamente nodulares, considerándose a estos una displasia de tipo premaligno. Bueno, entonces acá vemos un ejemplo de displasia de células grandes, donde en forma aislada hay núcleos algo más grandes, hipercromáticos, en hepatocitos básicamente periportales. O la displasia de células pequeñas, donde hay hipercromasia de los núcleos de los hepatocitos, a veces conformando cúmulos, ¿no es cierto?, sin alteración de la relación núcleo-citoplasmática. Displasia de células pequeñas, considerada lesión preneoplásica. Bueno, y para finalizar vamos a mostrar otra de las complicaciones temidas en los pacientes cirróticos, especialmente post-hepatopatía crónica, vinculable a hepatitis B o hepatitis C, ¿no?, o a la ingesta de etanol, como es el hepatocarcinoma. El 82% de estas neoplasias malignas se presentan en países en desarrollo, con tasas altas de infección crónica por virus de la hepatitis B. Existe un predominio en los varones, 2,4 a 1. Respecto a factores etiológicos, dijimos asociados preferentemente al virus de la hepatitis B y C, al alcoholismo crónico, a la esteatohepatitis no alcohólica, a las aflatoxinas, como así también tirosinemia, glucogenosis, hemocromatosis hereditaria, déficit de alfa-1 antitripsina. La cirrosis puede estar presente, aparece entre los 20 y 40 años. La aflatoxina
producida por el hongo Aspergillus flavus, que contamina cacahuetes, o sea los maníes y los cereales, se une con el ADN celular y causa una mutación en el codón 249. Es muy importante tener en cuenta el ciclo repetido de muerte y de regeneración celular en las hepatitis crónicas como dato importante en la patogenia, generándose acumulación de mutaciones que pueden dañar mecanismos de reparación del ADN y transformar a los hepatocitos, implicando displasia de los mismos, que luego sufren otras mutaciones puntuales en Carras, en TP53, así como expresiones de CEMIC, de CEMET, de factor de crecimiento transformante alfa y de factor de crecimiento similar a la insulina 2. El 50% de los casos de hepatocarcinoma se asocian a la activación de la vía WNT o AKT, y la integración del virus B siempre precede o acompaña al episodio transformador. Además, la integración del virus puede activar protoncogenes que contribuyen. La proteína X del virus B podría ser la causa de la transformación celular. En el caso del virus C de la hepatitis, no altera el ADN y no produce proteínas oncogénicas, aunque hay indicios de que las proteínas del núcleo del virus, como la proteína NS5A, podría participar en el desarrollo. Acá vemos un corte de un hígado con una lesión heterogénea, nodular, en uno de los lóbulos, de color grisáceo amarillento, con áreas de pigmentación por bilis. Bueno, acá vemos otra forma de presentación. Macroscópicamente puede ser nodular, binodular, multinodular, o puede presentarse en forma difusa, el hepatocarcinoma, con patrones de crecimiento de tipo expansivo o de tipo sinusoidal. Generalmente las masas unifocales son grandes, como dijimos pueden ser multifocales, de diferentes tamaños, o ser infiltrativas en forma difusa, aumentando el tamaño del hígado. Puede haber hígado cirrótico de base, como es el caso. Generalmente son más pálidos que el hígado circundante y pueden tener, como vimos, tinte verdoso por la bilis. Saber que invaden estructuras vasculares, dando metástasis intrahepáticas, o invaden vena porta o vena cava inferior hasta el lado derecho del corazón. También se diseminan por contigüidad y producen nódulos satélites. Las metástasis extrahepáticas por invasión vascular, o sea, vena hepática y hematógena a pulmón en la etapa final. Pueden producir metástasis en ganglios periliares, peripancreáticos y paraórticos. Bueno, en este caso mostramos una imagen de una punción hepática donde se ve allí un colgajo constituido por hepatocitos que pueden tener distintos grados de diferenciación, con núcleos algo agrandados, vesiculosos, nucleolos bien evidentes, prominentes, y a veces inclusiones citoplasmáticas o acumulación de bilis intracitoplasmática. Microscópicamente pueden tener distintos patrones. Las formas más frecuentes son patrones de tipo trabecular, pueden tener patrones pseudoglandulares o acinares. Las lesiones pueden ser muy bien diferenciadas, hasta muy anaplásicas. En las formas indiferenciadas tienen un aspecto muy pleomórfico, que no es el caso de la foto. En ese caso tienen células gigantes anaplásicas, pueden tener células pequeñas o similares a sarcoma de células fusiformes. Muy importante tener en cuenta
la relación que tienen con los vasos, con los sinusoides. Eso nos ayuda para el diagnóstico. Tener en cuenta también, como muy importante, la falta o la pérdida, ¿no es cierto?, de el estroma reticular en la proliferación neoplásica, la pérdida de la trama reticular. Sin embargo, acá vemos que en la parte inferior de la imagen cómo se ve la trama reticular en negro, con una coloración de fibras reticulares en el tejido no neoplásico. Sin embargo, en la parte superior, donde vemos la proliferación neoplásica, falta o se pierde la trama reticular. Eso es un indicio común de ver y que nos ayuda al diagnóstico del hepatocarcinoma. Bueno, desde el punto de vista inmunistoquímico nos debemos apoyar en la positividad para el HEPAR1 en un 90-93%, así como otros marcadores como el glipicam-3, la glutamina sintasa, el factor nuclear hepatocitario y el CD34, que es positivo, marcando la capilarización sinusoidal. Los pacientes con hepatocarcinoma se pueden presentar con dolor abdominal indefinido, cansancio, pérdida de peso, plenitud abdominal, hepatomegalia a veces irregular, menos frecuentemente ictericia, fiebre y hemorragia digestiva. El 50% aumentan la alfa-fetoproteína, pero ojo con los falsos positivos, como por ejemplo alfa-fetoproteína positiva en cirróticos o tumores del saco vitelino, necrosis hepática, hepatitis crónica, especialmente C. La alfa-fetoproteína y el antígeno carcinoembrionario no siempre distinguen lesiones pequeñas. Recientemente se ha utilizado el glipicam-3 para distinguir precozmente entre hepatocarcinoma y nódulos displásicos. Desde el punto de vista imaginológico es importante los estudios ecográficos, tomográficos y de resonancia. La muerte se produce básicamente por caquexia, hemorragia gastrointestinal o por varices esofágicas, insuficiencia hepática con coma hepático, rotura del tumor con hemorragia fatal. La mayoría fallecen entre los primeros 2 años. Los tumores menores de 2 centímetros pueden extraerse quirúrgicamente con buen pronóstico. Puede usarse ablación por radiofrecuencia en tumores grandes o quimioembolización. Y existe un inhibidor de quinasa, sorafenib, que puede prolongar la vida en hepatocarcinomas avanzados. Bueno, y con esto entonces damos por finalizado el teórico número 15. Muchas gracias.